Amigos y amigas, Dios les bendiga. Es un honor para mí en esta hora poder llevar una palabra de bendición, edificación. Hoy quiero hablar al liderazgo pastoral y a todos aquellos que servimos en el ministerio. Quiero hablar acerca de la integridad. La intencionalidad es resaltar el valor de la integridad, tanto en el ser como el hacer, el decir cómo vivir la verdad. Uno quisiera dar una enseñanza de 2 segundos y decir, bueno, ¿acaso no podríamos todos ser honestos? Pero eso no es así de sencillo. Desafortunadamente, la integridad es más complicada que decir solamente 1 o 2 frases. Pese al énfasis que se hace hoy en día en todos los contextos, tanto religiosos como educativos y políticos, así que se hace un énfasis acerca de la honestidad y la transparencia. Sin embargo, le damos tan poco valor en nuestra vida. Si hiciéramos una entrevista en los diferentes negocios y empresas, estamos seguros que 8 o 9% de cada uno de ellos comprometen sus valores para poder mantenerse a la par en la competencia. Sin embargo, le requieren exámenes de integridad a sus empleados. Los padres quieren que sus hijos sean honestos. Así es que buscamos la integridad para nuestros hijos, para nuestros políticos, para nuestros amigos. Sin embargo, es difícil practicarla. La abrazamos en forma de concepto, pero en la práctica la ignoramos. La deshonestidad tiene muchas caras en nuestra vida, pero un solo resultado que es catastrófico. Lentamente ahoga nuestra vida, la de nuestra familia y la de nuestras relaciones, y aún la de nuestra nación, y en el contexto de nosotros, la de nuestra iglesia o misión. Por eso, quiero en esta hora hablar acerca de un episodio bíblico que tiene todo lo necesario para convertirse en una película extraordinaria ganadora de un Oscar. Habla de adulterio, homicidio, decepciones y guerra. Y el personaje central de este episodio es un hombre que es descrito en la Biblia como teniendo el corazón de Dios. En 2 de Samuel, capítulo 11, vemos el carácter del rey David, Betsabé y Uría, 3 personajes aquí centrales. Y vamos a resumir los detalles de estos sucesos, que finalmente son muy reprochables. Betsabé y Uría están casados, y Urías está peleando la batalla para buscar expandir el reino de David. Dice el texto, el versículo 2 y 4, una tarde al levantarse David de la cama, empezó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaran. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías el Eteo. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Aquí vemos 2 acciones, uno que es natural y otro donde falta integridad. La respuesta natural es de mirar. David está caminando por la azotea de su palacio, observando el cielo azul, quizás las aves, y todo es hermoso, tremendo panorama.
De repente ve a una mujer desnuda. Esa es una respuesta natural. Entonces David, escúchame bien, va a enfrentar un dilema. Tiene que tomar una decisión. Me voy de aquí. Soy un hombre íntegro. O sigo mirando hasta llegar a la lujuria y poder perseguir a esta mujer desnuda. Y es aquí donde a David le falta integridad. Este hecho es bastante difícil. Él tuvo suficiente tiempo para alejarse de aquella situación. Así es, cuando su mirar se convirtió en lujuria, su lujuria llegó a ser avaricia y la avaricia le llevó al adulterio. Así lo registra la Biblia, la palabra del Señor, los versos 5 al 9. El texto dice que así quedó ella embarazada y lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab, que era el comandante del ejército: mándame aquí a Urías el heteo. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó a David, le preguntó: ¿cómo está Joab y los soldados y cómo iba la campaña? Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. Vemos aquí una acción de integridad. David ha cometido una falta detestable y está tratando de cubrir un pecado con otro pecado. Pero Urías no fue a la casa, así lo dice el texto. Y esta es la parte relevante aquí, donde muchos hombres no pueden identificarse con Urías. David se confundió y dijo: ¿por qué no fuiste a la casa? Y la respuesta de Urías es una respuesta cargada de integridad. Él respondió: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judea se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. El rey David, creo que aquí se siente frustrado y atrapado. Está metido en un torbellino de decepciones. ¿Qué voy a hacer? Tengo delante de mí a un hombre íntegro, no mordió el anzuelo y el asunto se me complica. Sin embargo, David sigue buscando en la deshonestidad para salvarse. Cuando todo falla, miente, entonces David sigue buscando en la deshonestidad. El versículo 14 al 17 dice: a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla donde la lucha sea más dura, luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos, y entre los oficiales de David que cayeron en la batalla, también perdió la vida Urías el heteo. Quiero extraer de aquí algunas enseñanzas de esta historia triste, de esta historia lamentable, pero esperando que Dios pueda hablar a tu vida y a mi vida. Dios puede edificarnos de una manera extraordinaria para bien de nosotros. En primer lugar, la deshonestidad es un virus universal. La deshonestidad está allí delante de todo el mundo, de todo ser humano. Es fácil apropiarse de ella. Es sutil en su naturaleza y es muy fácil de justificar. Es muy fácil distorsionar la verdad y exagerarla o justificar a veces los malos hechos. El mentir puede fácilmente convertirse en una manera de vivir aún para los cristianos.
Recuerda la actitud de Giezi, quien de manera muy sutil y sin ninguna vergüenza va tras Amán, echa una mentira, se apropia del ilícito y luego viene y entra a la presencia del profeta como si nada hubiese pasado y ya había estado en un lugar secreto para esconder su ilícito. Así es que, mi hermano y amigo que me escucha, la deshonestidad tienta a todo el mundo. Aún los héroes bíblicos no escaparon de ella como el rey David. Pero tiene consecuencias espirituales. El versículo 27 de 2 de Samuel dice: sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. David enfrentó una consecuencia espiritual. Dios detesta el pecado, es en contra de su santidad. Siempre hay consecuencias espirituales cuando nos falta integridad. Proverbios 11:6 dice: la justicia endereza el camino de los íntegros, pero la maldad hace caer a los impíos. Y Proverbios 13:21 dice: al pecador lo persigue el mal y al justo lo recompensa el bien. Las consecuencias son entendibles. Cosechamos lo que sembramos. Bien lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas cuando dijo: no se engañen, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. A veces no logramos reconocer las consecuencias espirituales relacionadas con nuestras acciones, con nuestra falta de integridad. Nos falta discernimiento. Es como si usáramos unos espejuelos oscuros y no podemos visualizar bien las consecuencias de nuestras faltas graves que afectan a nuestra vida. Por eso quiero que en esta hora tomes conciencia de esta verdad. La deshonestidad distorsiona nuestros valores. En el capítulo 12 de 2 de Samuel, Dios envía al profeta Natán para que confronte a David. Y le dice a David una historia acerca de un hombre que tiene todo, sin embargo, toma ventaja de uno menos afortunado que él. Y David está enfurecido con lo que este hecho ficticio ha sucedido, con lo que aquel hombre ha hecho. David se levanta de la silla y dice: vive Jehová y vive tu alma, que quien hizo tal cosa debe morir y debe pagar este hecho porque no tuvo compasión. Sin embargo, David está emitiendo un juicio que es para él mismo, porque él es la persona, pero sus valores están distorsionados. Vemos lo malo en los demás, algo repugnante en los otros, pero no nos damos cuenta que nosotros mismos tenemos tales defectos. La deshonestidad repugna a Dios porque Él es la verdad, y la deshonestidad es una versión de su naturaleza. Dios pone una gran prioridad y valor sobre el ser verdadero. Y Dios quiere que tú y yo tengamos una relación de amor con la verdad, porque Dios es luz y en Él no hay engaño ni sombra de variación. La deshonestidad nos hace escépticos de todo el mundo y toda cosa y nos hace inseguros. En este tiempo miramos cómo la humanidad reclama tanto honestidad de los líderes políticos, de los líderes religiosos, en fin, de todos aquellos que ostentan alguna posición de liderazgo, pero nadie quiere ser honesto ni íntegro. Todos son corruptos y perversos, cada quien tiene sus propias intenciones y cada quien está dominado por su egoísmo y no quieren honrar al Señor. Nunca tendremos seguridad en nuestras relaciones hasta que sepamos la verdad. Llegamos a ser personas inseguras
que nos quedamos frustrados, desilusionados, desanimados, quebrantados o derrotados. La deshonestidad hiere nuestra alma. Las mentiras y los actos de engaño deterioran nuestra conciencia. Cuando abrimos las puertas a la deshonestidad, podemos cerrar la puerta a nuestra alma y nuestro corazón llega a endurecerse en los caminos de Dios. Razón David, cuando se arrepiente, dice: devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Ha perdido el gozo, un espíritu rebelde, terco, se ha apoderado de él y necesita volver a la calma, a ser manso, a la humildad. Eso es tremendo. El doctor Leonard Keller inventó el examen de detección de mentiras y entrevistó a más de 25,000 personas y llegó a la conclusión que el ser humano es básicamente deshonesto. Tal vez esto te sorprenda y déjame decirte, no debe sorprenderte. De hecho, cualquiera que haya leído la Biblia puede entender que esto no es ninguna sorpresa. Esa es la realidad. A pesar de que nos damos tantos golpes de pecho y hablamos tanto de la honestidad y la integridad, la verdad es que es difícil. Bien lo dijo Jeremías 17:9. No hay nada tan engañoso como el corazón. Es perverso. Y uno diría, bueno, ¿a quién calificamos de perverso? Uno califica de perverso a alguien que quizás sea un violador, mentiroso, criminal y todo aquello que es detestable a los valores culturales. Pues bien, la Biblia califica el corazón del ser humano de perverso. No hay nada más engañoso y perverso que el corazón del ser humano. Por lo tanto, el llamado hoy es a que hagas un compromiso de honestidad, de batallar honestamente en contra de todo aquello que te aleja del Señor, que te aleja de su presencia. A veces podemos cuestionar la vida de David por su deshonestidad, porque comete adulterio. Sin embargo, vemos que Saúl también fue un hombre que le falló a Dios, porque fue terco y rebelde. Siempre tenía su agenda personal y no la agenda de Dios. No era honesto con el Señor Jesucristo. Por eso, a causa de que todos somos parte de una raza caída, todos tenemos la maldad trabajando de nosotros. Y esa maldad va a crear en nuestro carácter una resistencia a la verdad, a no ser que Dios intervenga en nuestra vida. Juan 8:44 dice: el diablo no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es padre de mentira. Así es que Satanás en un lado, Dios en el otro. Tú y yo tenemos una decisión, igual que al rey David. Podemos reflejar el sistema de la cultura del mundo o el sistema de los valores del reino de Dios. Es tu decisión. Por eso pregúntate ahora, ¿dónde estoy siendo deshonesto? Probablemente será distinto para cada persona. Es posible que tú seas honesto en la casa y deshonesto en el trabajo o viceversa. O tal vez eres honesto en el templo, en la iglesia, y eres deshonesto en tu vida privada. Si estás dispuesto a ser honesto y transparente con la iglesia, entonces hazte una pregunta también en alta voz. Y eso es importante. Es una buena manera de iniciar. Recuerda, Saúl no cometió errores de adulterio, de infidelidad, y tal vez podía decir: yo en esa área no he cometido una falta, pero era terco y rebelde y fue desechado por Dios por eso. David quizás en esa área no cometió errores, pero cometió otros errores en otra área, y así
Cada hombre de Dios cometió faltas y errores. Todos estamos expuestos a ellas. Y por eso necesitamos rendirnos a la presencia de nuestro Dios. Decide con honestidad amar a Dios. A lo mejor estarás pensando, ¿qué tiene que ver amar a Dios con la honestidad? Bueno, entre más íntimo soy con Dios, entre más amo al Señor, déjame decirte, más voy a estar equipado para vencer la deshonestidad. Cuando vives en su presencia, el Espíritu Santo comenzará a llenar tu corazón. Y cuando seas deshonesto, el Espíritu Santo te enviará una señal interna. Eso es la convicción y te avisará que debes volver atrás, dar nuevos pasos y hablar la verdad. El Salmo 51, 6 dice, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. Los íntegros vivirán en su presencia. Por eso en esta hora yo te invito para que te vuelvas al Señor. En Primera de Crónicas 29, 17 dice David, yo sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones y llamas la rectitud. Dios ama al hombre y a la mujer íntegra, al hombre y a la mujer rectos, que honran su nombre, que honran el ministerio, que honran a Dios con su ser y su hacer. Por eso el llamado en este día, en esta hora, es para que te autoevalúes a ti mismo. ¿En qué área estás siendo deshonesto? ¿Y qué acciones debes tomar para volverte a Dios y ser íntegro? Nuestra sociedad está en crisis porque hay crisis de valores. El problema no son las instituciones. El problema es cada ser humano en particular que se ha alejado de Dios y exige lo que Él no está dispuesto a dar. Bien dijo Jesús, no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti mismo. Así es que la humanidad exige honestidad, transparencia, exige justicia, pero no están dispuestos a dar aquello que exigen a los demás. Queremos una sociedad justa, queremos tener un ministerio justo. Necesitamos comenzar a ser íntegros, a ser honestos delante de Dios y con nosotros mismos. Dile, querido Padre, gracias por amarme tanto. Gracias por hablar a mi corazón. Te pido en esta mañana, te pido en esta hora, en este instante, el momento que escuches esta palabra, que me perdones, que me laves con tu sangre y que me des tu gracia para vivir en integridad. Amén.